segunda réplica en el mismo programa. 8:07 de la mañana, son las 8:07. Los principales rotativos del país manifiestan en titulares que el fiscal número 1 va a pedir información de Glass al diario La Estrella. ¿Qué cosa? El señor ministro fiscal, que cuenta con cualquier cantidad de testimonios, de antecedentes, de material vigente, inclusive con personas y con testigos y con protagonistas noticiosos significativos, los tiene a mano, los tiene, incluso muchas cosas, muchos materiales lo tienen archivo. Esto no es de ayer, pero el señor fiscal dice que va a pedir información respecto del señor vicepresidente al diario La Estrella. Se adelanta un miembro de la redacción del periódico digital Cuatro Pelagatos. Me refiero al señor doctor Ramiro Aguilar. Este redactor, aparte de asambleísta distinguido, este redactor menciona lo siguiente: la semana pasada el país se sobresaltó con la noticia de que la República de Panamá habría enviado a pedido de la Fiscalía Ecuatoriana un informe sobre ciertas actividades financieras irregulares que podrían involucrar al actual vicepresidente de la República. La pregunta es, yo estaba solicitando a nuestro colaborador aquí en el estudio que tenga la bondad de pedirle al doctor Aguilar que él haga la exposición de esta crónica. Le han pedido, hasta eso ya terminamos lo que yo he señalado como periodo, tiempo para poder hablar de este tema. Pues hay que ser un poquito más ágiles. Tengan la bondad. Vuelva a insistir. La fuente, 2 párrafos de no más 4 líneas en una columna de rumores. Qué bueno es que la gente que escriba se haga cargo de lo que escribe y describa, enuncie cuál es su pensamiento a la conclusión que haya llegado. Por eso la molestia para el respetable Ramiro Aguilar. Porque la opacidad, como él dice, la opacidad de los altos cargos de este gobierno y la desvergüenza con la que han exhibido su pomposo paso del apuro económico a la opulencia, hace que el tema de corrupción en medio de la crisis económica que nos encontramos duela mucho. ¿Cómo explicar a varios amigos que están desempleados más de un año, que tienen que vivir al borde de la desesperación, que por otro lado hay funcionarios públicos que con su sueldo han comprado mansiones y se dan vida de cortesanos persas? Díganme, ¿cómo? ¿Por qué yo no encuentro la forma? Y me hierve la sangre de ira, de impotencia, al no poder ayudarlos, ni poder juzgar a los corruptos, porque el gobierno es amo de los jueces, es amo de los fiscales, es amo del señor Contralor, etcétera. Este gobierno, cuando diseñó el esquema institucional el 2008 en la Constitución de Montecristi, sabía perfectamente lo que quería: cooptar las entidades de control y acabar con la libertad de prensa en el Ecuador, sin jueces ni fiscales, sin jueces ni fiscales ni auditores que revisen las cuentas, y sin periódicos, sin canales de televisión que puedan develar las tramas de la corrupción. La mesa para el delincuente de cuello blanco quedó servida. Esto dice Ramiro Aguilar. Toda la prensa del mundo ejerce la libertad de informar y de imprenta dentro de un marco normativo que protege
especialmente sus fuentes. La famosa reserva de fuente no es un capricho periodístico, es una herramienta jurídica necesaria para que la ciudadanía se informe del manejo de la administración pública, aun a pesar de que el origen de la revelación y su contenido sean, digámoslo de esta manera, poco ortodoxos. Cuando salió la nota de la Estrella de Panamá, mi amiga Lian me llamó a desahogarse. Yo tengo toda esa información, me dijo, pero no me dejan publicarla. Los abogados del periódico dicen que nos podrían demandar. ¿Y cómo te llegó esa información? ¿Cómo crees? No te la mandan con tarjeta de Navidad, pues, y acuso de recibo. Los periodistas tenemos nuestras fuentes. Ese es el problema, Lian. Si me lo estás preguntando como abogado, yo te diría que con la actual ley de comunicación, tus fuentes y tú quedarías peligrosamente expuestas. El diario sería demandado y el problema es que ellos controlan la justicia. Si quieres, pido la información oficialmente. Deberían dármela, pero demoraría una eternidad. No comprendes nada. Tengo la información, te digo. No dudo de mis fuentes ni de su veracidad. Sí espero a que tú pidas, y habría pasado la noticia. Ramiro, yo no soy policía, no soy fiscal, no soy político como tú. Soy periodista. Mi obligación es informar a la gente, es mi deber. No sabes lo frustrado que estoy. Lo peor de todo es que ese pequeño comentario en la Estrella de Panamá va a desacreditar la noticia, la va a desgastar, la vuelve dudosa. Al menos déjame ver lo que tienes. No porque no confíe en ti, sino porque el destino de esta información debe ser el público. No hay derecho. No hay derecho a que vivamos rodeados de noche, de niebla, en medio de tanta corrupción impune y de tanta pobreza. ¿Y qué vas a hacer? Estoy tratando de mandar todo lo que tengo fuera y que se publique. No llevará mi nombre, no me llevaré el crédito profesional, pero al menos se sabrá la verdad. Se sabrá la verdad. Hasta aquí la conversación con mi amiga, dice Ramiro, a quien solamente he cambiado el nombre para que no le despidan del medio donde trabaja. Es la misma que suscribió la primera crónica. ¿Verdad, compañero? Es la misma, ¿no? No es la misma. Así que si usted duda de lo publicado en la Estrella de Panamá, sea quien fuere el que pidió que lo publiquen al apuro, como rumor, para desgastar la noticia. Y no dudo que pudieron haber sido incluso los propios militantes de Alianza País, que saben que el hombre elegido para ser segundo de Moreno es un peligro para él. Espere tranquilo. Mi amiga Lian es una mujer tenaz, no se rinde fácilmente. Va a encontrar la forma de que esto se publique. Lo que me dijo al final, mientras lloraba ni sé qué iba a decir, de la pura rabia, fue: no lo dudes, los montos son obscenos. Pobre país. Y colgó, sin despedirse. Piensen nomás. Piensen nomás. Por eso, señores invitados, vuelvo a repetir sus nombres, porque me parece importante. Doctor Mauro Terán, bienvenido. Señor asambleísta Diego Salgado, bienvenido. Gracias. Luis Fernando en la ciudad de Ambato, que seguramente nos está escuchando, bienvenido.
respetable señor doctor Enrique Herrería Bonet, en Guayaquil. Muchas gracias por estar con nosotros. El fiscal también ha dicho, antes de que hable, vía un segundo actor, protagonista o mecanismo o persona. Vamos a escuchar antes lo que ustedes piensan. ¿Frente a qué enigma nos encontramos? ¿Es un enigma de la estrella de Panamá, Diego? Buenos días, Gonzalito, doctor Mauro Terán, qué gusto compartir esta mesa con usted. Un saludo a la distancia para Enrique y Luis Fernando. El enigma, creo yo, es saber los montos de la corrupción. El color lo tenemos, verde, y hablo del verde dólar, no del verde flex. Los montos que ahí Lilian nos cuenta a través de el buen amigo Ramiro Aguilar, ya nos está diciendo. Yo me he dado, no el trabajo. Amiga es potencialmente, amiga. Sí. Bueno, me he dado yo el tiempo para conocer un poco más a este señor Glass, al vicepresidente de la República, que además quiere repetir. No le he conocido antes, pero bueno, se ve que ha sido presidente del Fondo de Solidaridad. Hay que entender, el Fondo de Solidaridad manejó todas las empresas eléctricas y las telefónicas del Ecuador. ¿Sí? Es un área tremendamente grande y jugosa en dinero. Pero bueno, entiendo que no ha manejado el dinero, salvo por una directriz, tal vez que él era representante del Fondo de Solidaridad que manejaba las empresas eléctricas y telefónicas. Está en la hoja de vida oficial de él. Claro. Ministro de Telecomunicaciones. Y aquí se resalta, fíjese, la ampliación de la interconectividad vía banda ancha. Y ya salió por ahí algún temita que él inaugura aquí con algunos socios poderosos, la fábrica de fibra óptica. Van saliendo las cosas que ya otros personajes en el Ecuador nos han anunciado desde hace mucho tiempo. Estoy pensando en Fernando Villavicencio y Andrés Páez, por ejemplo. ¿De qué estamos hablando con esta fábrica de fibra óptica? Se inauguró, vi por ahí que es una factoría, sí. Con algún personaje muy importante en lo que es telecomunicaciones, Telconed, alguna cosa de esas. Sinceramente no recuerdo el nombre. Que los principales clientes podrían haber sido las entidades que... Mire, yo creo que los únicos, porque la telefónica es estatal. Entonces, no hay a dónde irse. Eso es lo que usted sugiere. Claro, los privados son celulares. O colige. Claro. Porque Internet, no hay nada comprobado. No hay nada comprobado, simplemente le cuento lo que dice el currículo. Esto es un resumen de la hoja de vida del señor vicepresidente de la República. Sigo con el tema, fue ministro coordinador de los sectores estratégicos, fíjese usted. Y manejó, renegoció, y así dice la propaganda que salió ayer, renegoció los contratos de las 8 gigantes hidroeléctricas. Fíjese usted. Entonces, y de la página de la vicepresidencia de la web, dice, entre comillas, liderar como misión, liderar a los sectores estratégicos e industrias básicas hacia el cambio de la matriz productiva. Sigo con la misma página oficial de la vicepresidencia de la República. Dice, direccionamiento estratégico de la vicepresidencia de la República. 1.1, misión. Liderar, coordinar, monitorear, controlar y evaluar la formulación y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y acciones intersectoriales correspondientes a los sectores estratégicos, etcétera, etcétera. Y voy más allá. A través del decreto, el presidente constitucional crea la empresa pública Petroecuador y el miembro, uno de los miembros de este directorio, de esta empresa, de Petroecuador, empresa pública, es justamente el vicepresidente Glass. Y públicamente le hemos escuchado al presidente de la República a través de las sabatinas que el responsable de las áreas estratégicas del Ecuador es el vicepresidente de la República.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ahora que está de moda, y mil disculpas al auditorio. El presidente diría, por la experiencia, Por supuesto, de los ámbitos que yo le he encargado, por supuesto. yo le he nombrado, pues, que se haga cargo de Y no toda dudo. el ámbito energético, eléctrico. Así es. Más Y o menos, justamente primas, eso hermanas. yo quería resaltar, en honor al tiempo. Si yo le leo, por ejemplo, el currículum, el resumen de Rafael Poveda, exministro, que salió por razones personales, dice, exministro coordinador de los sectores estratégicos. Pero antes de eso fue asesor de Glass, en el Fondo de Solidaridad, fue viceministro de Telecomunicaciones, director del CNT, etcétera, etcétera. Pedro Merizalde fue también gerente de la Refinería del Pacífico, y en este periodo 2011-2013 también crea una empresa en Panamá. Habría que preguntar por qué. Crea exactamente el 30 de octubre de 2012 el ministro o exministro Pedro Merizalde, gerente de la refinería, ministro de Recursos No Renovables, ministro de Hidrocarburos, gerente de Petroecuador hasta 2016. Entonces estamos hablando de gente con mucha experiencia y desde hace mucho tiempo relacionados a las áreas estratégicas. ¿Y para qué creó esa empresa ahora que ha pasado un poco de tiempo el señor Merizalde en Panamá? Mire, eso es lo que tenemos que investigar, pero claro, fíjese usted también es que qué usted coincidencia. es el fiscalizador constitucional. En eso estamos. Fíjese, el abogado personal en el juicio en donde Correa se hace de $600,000 de una de las instituciones financieras, también fue ministro de hidrocarburos o de alguna cosa de estas del petróleo. Yeah. Estoy hablando de Galo Chiriboga. Entonces, todos tienen una conexión. ¿Quién tiene que investigar? Pero a las claras, el fiscal. El fiscal. Porque ya la comisión de fiscalización. Está conectado. ¿Perdón? Está conectado. Exacto. Por dignidad que no la tiene, eso, debió haberse hecho a un lado. La inercia, creo yo, ¿no? Claro, porque está hasta señalado. Él también tiene empresa en Panamá. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Estoy tratando de graficar a través de sus micrófonos la pirámide. En la cabeza, por responsabilidad otorgada por el presidente de la República, es Glass, pues. El vicepresidente, que ha sido gerente del Fondo de Solidaridad, que ha sido ministro coordinador o secretario coordinador de los estratégicos, y de ahí salen todas sus ramas. El ministro Poveda en recursos, coordinador de estratégicos, el señor Pedro Merizalde, exministro, exgerente de la refinería, ese lote inmenso que nos costó pelar 1.200 o 1.500 millones de dólares, gerente de Petroecuador, todos esos, o por lo menos algunos de esos, el fiscal Galo Chiriboga. Entonces, ¿qué espera el fiscal? ¿Qué espera la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para pronunciarse? ¿Qué espera el Contralor para pronunciarse? ¿Qué espera la presidenta de la Asamblea Nacional? ¿Usted quiere llegar a hacernos pensar de que el señor fiscal es hombre de el señor vicepresidente de la República o siempre fue hombre del vicepresidente? ¿Qué opina usted de esta presunción respetable, doctor? Tenga la gentileza, vamos a solicitarle ya a Mauro Terán su participación generosa. Doctor Terán. Bueno, lo que acabo de escuchar del asambleísta Salgado es una visión totalmente clara de cómo se ha proyectado un engranaje de dominio administrativo. ¿Pero sigue siendo una presunción o hay cosas reales que se han dado en el tiempo? Bueno, en el caso de Petroecuador ya no es una presunción, pues se están dando ya muchas cosas, ¿no? Aunque todavía puede ser presunta la participación de determinadas personas. En la toma de decisiones. Pero ya hay confesiones, ya hay hechos, ya se han incautado bienes, se han incautado valores, es decir, ya no hay tanta presunción, pues, ¿no? Ya. Lo que me preocupa es que, oyéndole al asambleísta Salgado, es que parece que la corrupción, o que en el Ecuador se está inaugurando una nueva modalidad de corrupción, que es la corrupción corporativa. Es decir, ya
se están generando verdaderas corporaciones en los estados. Como el crimen organizado. Algo así. Y esto solo puede darse cuando en un estado no existe órgano alguno de control, o la función de control o el poder de control está totalmente anulado, que es justamente lo que ha sucedido en el Ecuador. Lamentablemente, los elementos de poder. Pero entonces le están haciendo quedar absolutamente mal al presidente de la República. ¿Qué opinaría usted? ¿O él conoce también de esta situación? Bueno, el presidente no va a aceptar jamás, siempre no ha conocido a nadie y sobre todo ha puesto la mano al fuego por muchas personas. Yo creo que ahora será un presidente manco en muchos sentidos, porque ha puesto, se quema la mano por el Primo Delgado y se quemó. Pone la mano por el ministro Come Cheques y se quemó. Con el respeto a los dos. Usted en el terno del señor presidente, respeto a usted, respeto al presidente en este caso, pero perdone, ¿qué habría hecho ya hace tiempos? Hubiera iniciado inmediatamente un proceso de investigación, un proceso de fiscalización radical a todas estas confirmar quiénes están metidos. Claro, para salvaguardar el nombre de mi persona como jefe de Estado, para salvaguardar el prestigio de la entidad política a la que representa, para salvaguardar la integridad de los fondos públicos del Estado ecuatoriano, que son sagrados para cualquier persona. No le queda bien quedar de ignorito, digamos, de no conocer nada. Pero él confiaba en sus cúpulas, en ámbitos, como hace cualquiera en la historia, han hecho cualquier cantidad de presidentes, en donde han errado un montón de presidentes en la selección precisamente de la gente a la que ha encomendado el manejo de diferentes áreas. Bueno, sigamos adelante. Hay un dicho de los chinos. Vea. Ellos señalan, cuando el pez apesta de la cabeza a la cola. Y eso nadie puede dudarlo. Pero en todo caso, hay instituciones, hay mecanismos para que se vayan aclarando responsabilidades. ¿Cómo aclararía el fiscal esta situación? Porque a él le compete. Él está en la responsabilidad, estuvo desde hace rato en la responsabilidad de indagar esto. Ahora ocurre que al director o gerente o dueño circunstancial del periódico panameño La Estrella de Panamá, le da cosas y dice, puede caernos un juicio. No tiene sustentos, seguramente los observó, bueno, que no tenía la periodista o el periodista, no sabemos el género real, pero dice, según la nota de Ramiro Aguilar, respetable caballero y hombre de honor, como es Ramiro Aguilar, se permite darnos de esta manera a conocer el material que este periodista o esta periodista tiene, que son de cifras que adjetiviza de una manera espeluznantes, dice, cifras espeluznantes para un país de la dimensión de Ecuador, más o menos eso menciona. Entonces quiere decir que esta potencial periodista tiene las cifras, tiene los datos y sabe y conoce, pero no le permiten esa publicación. Y ella dice que más bien de pura rabia, con el periódico, con el medio donde ella trabaja, va a encargar o a encomendar a algún colega del continente, fuera de Panamá, qué sé yo, para que ejercite esta publicación. De manera que las cosas están dichas, pero no hechas. Aquí viene la parte complicada. El fiscal pedirá información de Glass al diario La Estrella. El señor gerente, director del periódico le va a decir, verá, por aquí tenemos algún material, pero yo he prohibido su publicación porque no tengo un sustento adecuado
como para poder demostrarle a usted si me reclama, o al Supremo Gobierno ecuatoriano si me reclaman o me enjuician, demostrarle de que yo tengo la evidencia, de que tengo la prueba. Entonces no hay evidencia, no hay prueba. ¿Qué puede hacer el fiscal? Porque yo le estoy de esta manera defendiéndole a la inercia del Ministerio Público, pues, ¿no? Y no es ese... yo le estoy diciendo cosas reales. ¿Qué opina usted, Mauro? ¿Cómo fue la noticia del diario La Estrella? Si podrían leerla. Verá, dice... Cuando salió la nota en La Estrella de Panamá, mi amiga Lian es un hombre... Pero ficticio. la nota es la que quería... ¿Cómo está redactada la nota del diario La Estrella? Del diario La Estrella. Porque me parece que se refiere a informes oficiales, a cierto tipo de informes de estamentos del gobierno panameño. Porque parece que el gobierno panameño es el que ha hecho este tipo de investigación. No creo que... vamos a... Por eso es que si el diario La Estrella señala que se refiere a documentos oficiales, entonces sería absurdo. Ayer hablamos con la periodista, ¿recuerdan, compañeros? Telefónicamente hablamos con la periodista que publicó la crónica que está buscándole en nuestro archivo el compañero. Y vamos a leer literalmente lo que ella escribió. Y ella nos dijo que no contaba con el auspicio, el patrocinio, la autorización, dijo, ¿no? Del periódico. ¿Cómo es que...? Sí, pero nosotros hablamos con la autora de la crónica. Esa es la crónica que usted me va... para darle lectura en la parte que... A ver, tenga la gentileza. Ahí tenemos. Ya. Está enseñándole las Se nos fue. Ahí estamos. Nuevamente. Expediente Decreto 1, hay un informe de las autoridades panameñas que involucra al vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass. Todo indica que es muy grave y comprometedor. Dice Expediente Secreto 2, porque este era el 1. El secretario jurídico de la presidencia ecuatoriana estuvo la pasada semana aquí tratando de impedir que dicho informe se filtre. Incluye actividades como lavado de dinero. Expediente Secreto 3. El gobierno de Rafael Correa quiere impedir que lo que dice ese informe sea conocido, porque en estos momentos se prepara para una campaña política. Este es en definitiva. Ya. Y se lo agradezco mucho. Ya, Gonzalo. Entonces lo que se dice Usted es el abogado y usted corre los riesgos. Existe un informe de autoridades panameñas. O sea, es un informe de funcionarios del Estado panameño. Sí, eso. Entonces es un informe que tiene que tener una base muy creíble desde el punto de vista Claro. de su origen. Claro. Entonces yo pienso que el fiscal debía haber acudido o debe acudir ante estas autoridades panameñas a recabar directamente la información. Seguro. Porque si va y recurre al director del periódico que ha publicado brevemente esta información, pues él le va a decir, bueno, yo lo que tengo que ratificarme es en lo que aparece en el periódico, pero usted tiene que acudir a los organismos del Estado panameño, que son los que mantienen la información completa, veraz, de todo lo que se ha descubierto. Entonces yo pienso que es el gobierno panameño, el Estado panameño, El que tiene. el que tiene la base, que tiene los documentos oficiales. Pero no tiene ningún tipo de obligación. Entonces yo no Usted sé. que es abogado.
no tiene ningún tipo de obligación. Paso a solicitarle un punto de vista sobre la obligación del gobierno de Panamá de irradiar lo que conoce y poner a la orden de la vindicta pública ecuatoriana y latinoamericana el contenido de esta situación, de este escenario conflictivo. Asambleísta Luis Fernando Torres en Ambato, buenos días, tenga la bondad. Buenos días, un saludo a usted, a los panelistas y a los oyentes de esta prestigiosa radio en el país y el mundo. La corrupción de los zares de petróleo fue un tema que lo tratamos en la Comisión de Justicia, de la que soy miembro hace aproximadamente unos 3 meses. Yo tuve la oportunidad de interpelar directamente a Carlos Pareja Yanuseli en la comisión. Varias veces le pregunté cara a cara si él tenía alguna vinculación con la empresa Capaya. Él siempre negó y dijo que prácticamente se estaba tergiversando la verdad. Ha pasado el tiempo y se ha comprobado que el señor efectivamente está vinculado a la empresa Capaya, acrónimo, como yo dije hace 3 meses, de Carlos Pareja Yanuseli, y las vinculaciones de él, por supuesto, con los zares del petróleo ecuatoriano, habiendo sido también él uno de los zares del petróleo cuando dirigía el Ministerio de Petróleos, cuando dirigía el área petrolera ecuatoriana, cuando tenía sus ojos puestos sobre la repotenciación de la refinería Esmeraldas, y que también ha estado involucrado dentro del proceso de la refinería del Pacífico. En esas circunstancias... Usted registra, perdone, asambleísta, usted registra una negligencia manifiesta del señor fiscal. Si él conoce de este tema, que La Estrella, periódico panameño, la ubica como una especie de crónica que genera un enigma impresionante, pero no quiere publicar lo que al parecer conocen tanto el periódico como autoridades panameñas respecto al contenido de este extracto o esta circunstancia que perjudica al señor vicepresidente de la República, o por lo menos le ubica como un autor o coprotagonista de un lavado de dinero o algo por el estilo, según uno se puede colegir incluso de la comunicación, de la crónica que nos deja entrever aquello de parte del asambleísta colega suyo, Ramiro Aguilar. Tenga la bondad, Luis Fernando. Mire, el oficialismo desde hace pocos días atrás ha venido anunciando la posibilidad de un juicio político al fiscal general de la Nación. Hay que tener mucho cuidado con una iniciativa de un grupo de oficialistas para colocar aparentemente contra las cuerdas al fiscal general de la Nación. Yo no he visto que los patrocinadores del juicio político estén peleados a muerte con Carondelet o con quienes gobiernan este país. Por lo tanto, si los opositores vamos a pecar de ingenuos y vamos a aplaudir un juicio político que inicia el mismo oficialismo, caeremos en una trampa, porque los tiempos del juicio político los controla el oficialismo. El espacio está controlado por el oficialismo. Por ello yo he dicho en reiteradas ocasiones que en la oposición deberíamos dejar a un lado el infantilismo político y ser más estratégicos, porque por ser infantiles y a veces poco cautos, muchos se han ido al abismo con denuncias sin sustento alguno, o que teniendo sustento no han podido ser debidamente evidenciadas. El fiscal tiene que responder, por supuesto que tiene que responder, pero no puede responder bajo el ritmo que impone el propio oficialismo. Y ahí entonces que este proceso en contra del fiscal, iniciado por el oficialismo, patrocinado por el oficialismo, podría tener algunos propósitos para el oficialismo: convertirle al fiscal en chivo expiatorio y esconder a otros. ¿Qué tiene que responder el fiscal para no perjudicar su contexto? Mire, el suyo, doctor. Ellos están estudiando todavía el ring al que le van a subir al fiscal, están viendo el contendor, impondrán las reglas como siempre, y pasaremos en esta etapa preelectoral
entretenidos con el fiscal y bloqueados para tratar los temas importantes relacionados con la corrupción de Panamá y de los ares del petróleo. O sea, por eso es la colisión interna de la bancada oficialista en el Parlamento. No hay colisión. Hay unos que quieren avanzar para tener protagonismo político a costa del fiscal. Y si son otros autorizados, y si son otros, simplemente no quieren porque tal vez carecen del interés de hacerlo. Pero, por Dios, estamos frente al oficialismo, donde hay una estrategia, donde quieren utilizar el tema del fiscal, ellos como fiscalizadores, no para encontrar más verdades, pues, sino para tapar y enterrar las que han encontrado y entretenernos un tiempo para que nos olvidemos de otros temas en los que debe haber completo interés. De allí entonces que yo creo que el fiscal tiene que responder, pero cuidado, caemos en la trampa de embarcarnos en el tren que está viendo el oficialismo. Excelente punto de vista. Pero este tema, mi querido Gonzalo, no entienden todos los opositores. Creen que hay que lanzarse al río sin saber a dónde lleva el río. Entonces, mucha cautela porque se están destapando cosas. Lo que ha dicho el asambleísta Salgado, que es un asambleísta talentoso que investiga, es interesante. Lo que viene diciendo el asambleísta Aguilar, igual, sobre esos temas habría que prestar muchísima atención, porque creo que de allí podríamos nosotros descubrir muchos temas escondidos. Pero en el tema del fiscal hay que manejarlo con prudencia. Ahora, permítame decir algo más. La Comisión de Justicia emitió un informe sobre este tema de los papeles de Panamá, y yo no firmé, como tampoco firmaron los otros dos asambleístas de la oposición que integran conmigo esa comisión. ¿Por qué no firmamos? Porque se utilizó el tema de los papeles de Panamá para llevar contra las cuerdas a los rectores de las universidades privadas. Recordará usted, se comenzó a hablar de las universidades y no se quería hablar de los ares del petróleo ecuatoriano. Se comenzó a hablar de algunos dirigentes políticos nacionales y no se quería hablar de los ares del petróleo. Al final, el informe, que tiene, yo diría, información importante, relevante hasta esa fecha, abordó temas relacionados con Pareja Yanusel y otros sobre las declaraciones patrimoniales, pero no sobre existencia de empresas en Panamá, sino sobre casas que había tenido en Guayaquil, estaban a nombre del hijo, cosas, diría yo, periféricas. Y por ello es que el fiscal dice que el informe que salió de la comisión, que fue al Consejo Administrativo de la Legislatura y no le llegó a tiempo, era insuficiente. Sí. Yo creo que había algunos elementos para que proceda, pero él se puede tomar también de los mismos informes que el oficialismo produce. Y allí que en el tema del fiscal, creo yo, que deberíamos convenir en el lado de la oposición constructiva, porque tampoco se tiene que ser uno parte de una oposición completamente destructiva, en presionar lo suficiente al fiscal para que éste haga lo que tiene que hacer, cumpla todos los deberes y pueda en el tiempo que le queda como fiscal, porque él también está ya de salida, entregarle al país información más relevante de aquella que ha entregado. Por ejemplo, uno de los aportes del fiscal ha sido el haber ya encontrado la evidencia de dineros, me parece que de una empresa del señor Bravo, en Capaya, y haber encontrado también la vinculación de Carlos Pareja Yanusel con Capaya. De tal manera que ese es un aporte interesante, es una primera etapa. Estamos hablando solo de $1 millón, que es una gota en el desierto en medio de tanta corrupción. El fiscal, no obstante, ha manifestado a impresos de nuestro país estas últimas horas que va a pedir información sobre Glass al diario La Estrella de Panamá. ¿Qué le parece al guayaquileño Enrique Herrería Bonet? Buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalo. Primero me permito hacer unas precisiones. Sí. Lamento discrepar con Luis Fernando Torres, que no solamente que es un magnífico jurista, sino que es un hombre con una amplísima experiencia legislativa. Cuando en las comisiones legislativas se hace un informe gobiernista, los asambleístas de minoría tienen perfecta atribución para hacer un informe por separado, un informe de minoría, aunque sea uno solo. Porque ese informe de minoría servirá posteriormente para que se lo inserte dentro de las instrucciones fiscales o indagaciones. Es el testimonio de la verdad histórica de lo que ha ocurrido en algún momento. En consecuencia, si estoy en una comisión y no coincido con el informe de mayoría, en este instante de lo que estamos hablando de un informe gobiernista, hago mi informe de minoría,
lo distribuyo ante los medios de comunicación para que la ciudadanía esté perfectamente informada de que lo que está haciendo el bloque gobernista es santificar a ladrones. Esa es la primera consideración. La segunda consideración, con todo el respeto que me merece Luis Fernando Torres, pero no se puede hablar de no tener una oposición destructiva, sino constructiva. Tenemos 10 años de que el señor Rafael Correa y sus conmilitones han destruido la institucionalidad del Ecuador. Han intentado destruir la honra de personas respetabilísimas. Han liquidado la economía e incluso los hogares, las unidades familiares de gente respetable, solamente para recordar 2 casos, Fernando Villavicencio y Clever Jiménez, que se pasan la mayor parte del tiempo escondidos para evitar de que los metan injustamente en una mazmorra. Por lo tanto, no creo que cabe hacer estas consideraciones. No, yo no hago una oposición destructiva frente a un monstruo que devora toda la moral y la institucionalidad del Ecuador. No se puede poner incluso entre comillas respecto a que hay que tratarlo con el beneficio de la duda al señor ministro fiscal porque ha contribuido no sé con qué tipo de indagaciones últimamente. Les recuerdo solamente, y hay un dicho en derecho que se dice, lo obvio no necesita probarse. Cuando estaba saliendo del país Pedro Delgado, que yo lo denuncié, cuando estaba saliendo del país Pedro Delgado, hizo una rueda de prensa que Gonzalo y todos los amigos que nos están escuchando recordarán, en lo que reconoció su delito. Y en ese momento el ministro fiscal, sabiendo que este hombre fugaba del país, le envió unos correos en los que le decía que ayude en un informe a no sé quién, a qué empresa que tenía unas glosas, unas multas, unos créditos millonarios que no podía pagar. Es decir, estaba aprovechándose de la fuga de un delincuente para pedirle favores para un tercero. Por lo tanto, lo que tenemos nosotros que tener plena conciencia es que el Estado ecuatoriano, sus instituciones, las que se encuentran subordinadas a la presidencia de la República, han sido penetradas en sus últimos intersticios por la corrupción. Ahí creo que está presente un asambleísta valiente como el asambleísta Salgado. Bueno, el asambleísta Salgado, que además estimo que es abogado, debería presentar con su sola firma, sin necesidad de requerirle a nadie que le preste la firma también para apoyarlo. Presentar una denuncia contra todos estos ladrones del caso petrolero por el delito que es el perfecto, como lo he conversado con usted públicamente, Gonzalo. Lavado de activos, porque permite activar todos los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción, incautar los bienes a donde se encuentran, apresar a los delincuentes y adicionalmente imponerles una multa por el duplo, que es lo que no está haciendo la Fiscalía, y yo lo vengo advirtiendo desde hace 2 meses aproximadamente, sin que en la Fiscalía se haga absolutamente nada. En consecuencia, no creo, porque caeríamos en una terrible ingenuidad. Mientras nosotros estamos recibiendo, los ecuatorianos, una andanada de cañonazos destruyendo nuestra economía, vemos que a vista y paciencia se roban el dinero de los ecuatorianos, nosotros estar diciendo, no, mi oposición va a ser una oposición constructiva. No, señor, si a mí me atacan a balazos, yo voy a responder a balazos para defender mi vida y el patrimonio de mi familia. No se puede andar con miramientos en este tipo de cosas. Hay que hacer realmente una oposición que valide la pero tampoco hay que permitir que hagan el juego otro tipo de intereses del mismo ámbito, digamos, como sugiere Luis Fernando Torres. Pero yo quiero comunicarle a la ciudadanía que estamos tratando de conectarnos y vamos a hacer escuchar esta llamada a Marlene Testa, la colega periodista. A ver, tenga la bondad, marque a Panamá a Marlene Testa. Exactamente. Ella es la periodista de La Estrella de Panamá que dice tener una información que podría esclarecer esta situación. Y marque nuevamente o llame a nuestro servicio de información 190.
No quiero que llame al periódico, señor. Quiero que le llame al celular de la periodista. Sí, pero ahí me dan... Vuelvo a marcar si es tan amable. En esto hay que ser muy prolijo, muy prolijo. Marlene Testa, una importante periodista del periódico La Estrella de Panamá, con más de 100 años. Ahí está. Ok. Estamos tratando de comunicarnos con Marlene Testa, la periodista que sugiere haber obtenido una... El usuario de celular que usted ha llamado no responde. Usted le llamó de nuestros teléfonos convencionales de consola, ¿no? Sí. Seguimos insistiendo, compañeros. Seguimos insistiendo, compañeros en producción. Sí. Esta periodista dice haber obtenido una información que, según la crónica firmada por Ramiro Aguilar en el periódico, en la revista digital Cuatro Pelagatos, ahí ¿cuál estamos marcando? El mismo teléfono. Vamos a ver. No contesta. Y hace un momento, me permito comunicar, le contestó a usted y le dijo que estaba manejando y que estaba camino al trabajo, o sea, al periódico. No responde. Sí. Entonces, que le llamemos en 1 hora, que está manejando y que en ese tiempo llega al periódico. Bueno, quienes conocemos Ciudad de Panamá, no es para 1 hora, pues no. Debe vivir en Otavalo de Panamá o algo por el estilo. Tenga la gentileza. Muchas gracias, Gonzalito, sí. ¿Qué le parece lo que menciona indirectamente, con gran maestría, pero con conocimiento de causa, el doctor Ramiro Aguilar? Mire, yo creo que es absolutamente clave. Yo creo que en el tiempo se podrá comprobar, y debo señalar también, como asambleísta fiscalizador, que lo que dice el doctor Enrique Herrería es absolutamente real, y es así. Doy un ejemplo. La Comisión de Relaciones Internacionales, a la cual me pertenezco, fue responsable de investigar el caso de los accidentes de los helicópteros DRUF. Y por supuesto que no estuve de acuerdo con el informe de mayoría, y lo que hice fue, en solitario, entregar el informe de minoría, poniendo mis criterios y, por supuesto, recomendaciones, conclusiones y recomendaciones. Así es que creo yo que la Comisión de Justicia, quienes no estaban de acuerdo con el informe oficialista correísta, pudieron haber actuado de esa manera, claro, salvo mejor criterio y con absoluto respeto hacia mi amigo Luis Fernando Torres. El artículo 233 de la Constitución habla de los funcionarios públicos como responsables de nuestras acciones y omisiones. Por lo tanto, si bien es cierto, hay que manejarse con cautela, inteligencia, capacidad, etcétera, etcétera, pero no podemos permitir que lo poco que le queda al Estado ecuatoriano se lo sigan robando. Para citar algo, la refinería en el Aromo, en Manabí, el levantar, el limpiar, el desbrozar, el limpiar de hierba mala, costó al país $1.500 millones. La repotenciación aplanar también, cierto. Sí. $1.500 millones. El lote que costó también horrores de plata, la compra, la adquisición. ¿Imaginan ustedes lo que significa 1.500 millones? Pero no queda ahí. Sí, solo dos negocios que manejó el señor Pedro Merizalde, que manejó el señor Bravo,
y manejaron todos este grupito de funcionarios petroleros, hidrocarburíferos, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. 2.200 millones de dólares en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Solo en esos dos ámbitos suma 3.700 millones de dólares. No me imagino cuánto es eso. 3.700 millones de dólares, y manejaron siempre los mismos personajes. A la cabeza, Glass. Luego está Odebrecht, luego están las hidroeléctricas, Coca-Cola, Sinclair, sería bueno también profundizar, pues son tantas cosas. Pero vamos a lo concreto, ¿qué se debería hacer? Yo comencé, y estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Enrique Herrería, solamente le digo que no tuve la valentía para ser abogado, soy cientista político, estudié ciencias políticas e internacionales. Pero ayer pedí directamente al vicepresidente Glass, que no entienden hasta ahora los funcionarios, que somos nosotros, los funcionarios públicos, los que debemos transparentar e informar a la ciudadanía, que es lo que hacemos, no al revés, como el señor Correa y todos sus ministritos siempre dicen, te doy una semana para que me compruebes. No, son los funcionarios públicos los que debemos informar a la ciudadanía, no al revés, eso no comprenden. Ayer le solicité al vicepresidente Glass, directamente a él, debe estar ya en su despacho, espero, supongo que son eficientes en ese despacho. ¿Es una comunicación que usted le Sí. Ayer dirigido al señor Glass Espinel, en donde dice que me entregue. ¿Usted podría ser tan amable como habla con vigor, de separarse un poquito del micrófono? Claro, sí. Me emociono de lo que pasa. Sí. Le he pedido copia simple de la declaración patrimonial cuando estuvo de presidente en el Fondo de Solidaridad, lo mismo cuando fue ministro de Telecomunicaciones, lo mismo como ministro coordinador de sectores estratégicos y ahora como vicepresidente. Da la casualidad que sus declaraciones patrimoniales no se las encuentra en la web. Yeah. Y para ser más concretos todavía, ¿qué espera el Contralor para iniciar? Eso está ahí desde hace mucho tiempo. Que se inicie... ¿Qué? El examen. El juicio, se llama juicio de falsedad de las declaraciones patrimoniales de Pedro Merizalde, que se olvidó en su patrimonio, en su declaración, poner la empresa en Panamá. Y el otro juicio, de falsedad a la declaración patrimonial del fiscal Galo Chiriboga, que se olvidó poner una casita que cuesta más de $500,000 en Cumbayá. Se ha olvidado. Entonces, ahí está para iniciar. Es que está a nombre de una compañía. Claro, pero la compañía ya declaró inclusive, el fiscal, que es de él. ¿No es cierto? En Panamá también. Entonces, ahí tiene usted ya algo concreto. ¿Qué espera? Entonces le da recelo o vergüenza demandar al otro habiendo él también mentido. Sí. Digo, colijo de lo que usted supuesto, dice. Claro. Sí, por supuesto. Y ahora, siendo absolutamente apegado a la Constitución, el artículo 233, que somos responsables por omisión también. El juicio político, en la Asamblea Nacional, obviamente, es un juicio, es un control político. Es un juicio que podría llegar a la destitución del fiscal. Pero eso no quita que mañana se le siga un juicio penal por A o B circunstancias de acuerdo al código correspondiente. Entonces, ¿cuál es el temor? Yo puedo entender los cálculos políticos porque abiertamente y flojos de hueso los oficialistas han declarado al país que conformaron una comisión entre el presidente de la República, la presidenta de la Asamblea Nacional y la secretaria de la Política, la señorita Pavón, para analizar si es conveniente o no políticamente hablando el juicio político al fiscal. Cuando el juicio político va a llegar a la destitución, a la destitución del fiscal, pero eso no le quita que mañana o pasado sea juzgado por un delito, como peculado, cohecho, cualquier cosa que esté estipulado y que se le encuentre y se le señale pero al fiscal. ¿qué nomás conocerá el doctor Galo Chiriboga? Mire, yo creo que conoce absolutamente todo, porque antes de ser fiscal... No solamente de este tema. Claro. ¿Qué nomás conocerá? ¿Y qué nomás conocerá el Contralor? Entonces, también. la secretaria política dicen como que tenemos que pensar adecuadamente mire, bien. pero ahí está lo concreto. Este tema, el Contralor
a través Y de la presión. el usufructo político que esto generaría también, todo eso debe calcular Paola. Mire, yo estoy absolutamente seguro, pero aquí, lejos de los cálculos políticos, hay que cumplir la ley. El fiscal y Pedro Merizalde, ex ministro y ex gerente de Petroecuador, no declararon todo su patrimonio. Y está absolutamente a la vista, y han aceptado. Es más, dice el presidente de la República que le destituyó al señor Merizalde por haber tenido una empresa offshore en Panamá. Entonces, la confesión de parte del relevo de pruebas, ahí está. ¿Por qué no seguir ese juicio de falsedad? Entiendo que así se llama, doctor Terán, y vamos paso a paso, ¿no es cierto?, desenredando toda esta maraña de corrupción petrolera y de otras cosas más, porque no se queda ahí. Yo había dado, y aquí tengo un recorte, y fíjese cómo funcionan los funcionarios de este gobierno. Cuando uno señala, ¿no es cierto?, yo me basé en el informe de Contraloría, cuando hay un informe que señala a la SECOM como la Agencia Pública de Recursos Humanos, a la SECOM, a la Secretaría de Comunicación, como la Agencia de Alianza País. Es más, recibí una llamada del propio ministro Alvarado, tío de una de las contratistas de la SECOM. Entonces, ¿qué hizo? Amenazar con juicio o con persecución jurídica a quien siga, según él, y entre comillas, molestándole. Entonces, no por los cálculos políticos nosotros, asambleístas, fiscalizadores, tenemos que sentarnos cómodamente, declarar por los micrófonos que nos permiten, y ya, aquí ya hay concreto. En mi caso, estoy pidiendo información al propio vicepresidente de la República y deberíamos presionar al Contralor por todos los medios posibles que inicie la investigación y este juicio que debe iniciar él con su informe, el juicio de falsedad de las declaraciones patrimoniales de Merizalde y del fiscal Chiriboga. Dos personas con vasta experiencia en los temas petroleros. Sí. Con vasta experiencia en temas petroleros. Gracias, asambleísta. Voy con usted, respetable caballero doctor Mauro Terán. Marlene Testa, sigo yo con esto, porque usted pidió más o menos el contenido de la crónica que ella publicó, la última, en La Estrella de Panamá. Doctor Terán, firmado por ella, Marlene Testa, @estrella.com.pa, o sea, Panamá. El martes 1 de noviembre del 2016 llegó una información a La Estrella de Panamá. Ponga atención el público, porque ahora tiene sentido, digamos, todo lo que hemos hablado. Se trataba de 6 líneas que envió una fuente que regularmente nutre a este medio con informaciones. Las 6 líneas hacían referencia a un informe de las autoridades panameñas, que involucra al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Todo indica que muy grave y comprometedor. El secretario jurídico de la presidencia ecuatoriana estuvo la pasada semana estuvo aquí, tratando de impedir que dicho informe se filtre. Incluye actividades como lavado de dinero. El gobierno de Rafael Correa quiere impedir que lo que dice ese informe sea conocido, porque en estos momentos se prepara para una campaña política. Se publicó como glosa en la columna La Llorona el 2 de noviembre, al siguiente día, 2 de noviembre del 2016. Estas líneas tendrían repercusiones en Ecuador, donde Glass es vicepresidente de la República desde el 2013 y corre a la reelección por el mismo cargo en la nómina de Lenín Moreno por Alianza País. El embajador del país sudamericano Galo Enríquez llamó y exigió una rectificación y dijo que buscaba los servicios de un bufé de abogados para demandar al medio de comunicación. Este periódico publicó al día siguiente en La Llorona
Emberracados. Me dicen que hay una calentura en Ecuador por la glosa que mencionaba que hay un informe de las autoridades panameñas que involucra al vicepresidente Jorge Glass. Santo, estilo de la cronista, santo. Y una segunda glosa que decía, Emberracados 2, según las autoridades ecuatorianas no hay nada de eso. Y que ya se comunicaron con el Ministerio Público panameño donde le dijeron que ellos no manejan esa información. Esa info dice aquí. Después te cuento más. Este diario decidió entonces adentrarse en lo que hay detrás de Glass, sobre quien se ha escrito mucho. Ahí sigue la referencia o la valoración, el punto de vista que emitió el señor presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, calificando a esto como una porquería, una basura, que atenta contra todos los elementos, es chismografía de un diario amarillista. A continuación, se publica la opinión o el informe o el resultado de la investigación del periodista Fernando Villavicencio, especializado, dicen, temas petroleros y del sector estratégico. Él hizo una amplia investigación en la que responsabiliza directamente a Glass de la malversación de millones de dólares a través de una supuesta repotenciación de la refinería, asunto que conoce la ciudadanía. Esto es lo que me ha pasado este momento, porque así está escrito con esa continuidad, doctor Mauro Terán, en el archivo del periódico que ustedes conocen, La Estrella de Panamá. Y luego viene esta presunción, muy bien escrita, estratégicamente contemplada, por el doctor y asambleísta Ramiro Aguilar, que también ya me he permitido dar a conocer. Doctor Mauro Terán, como abogado, ¿qué le compete este momento aclarar al gobierno, aclarar a Galo Chiriboga? ¿Usted censuraría la demora de Galo Chiriboga? Ya esto podría haber sido una acción como la que está anunciando aquí. Vea usted, el fiscal pedirá información de Glass al diario La Estrella. ¿Qué le van a contestar desde el diario La Estrella? Seguramente lo que han publicado, lo que ellos tienen. ¿Qué tienen? ¿Qué presume usted tiene el periódico? Que prohibieron a la colega Marlene Testa publicar, y por eso dice que ella estaba impotente, frustrada, molesta, porque no le dejaban publicar, lo que hubiera configurado un escándalo internacional impresionante o algo por el estilo. Pero es una presunción incluso de esta mesa de trabajo. ¿Usted qué opina al respecto, doctor Terán? Sí. Gonzalo, es clarísimo. Y se habla de un informe de las autoridades panameñas. Entonces hay un origen oficial de este informe. Es de funcionarios del gobierno panameño, que seguramente hicieron este tipo de investigación o dentro de algún tipo de fiscalización que lleva adelante el gobierno panameño. Y estas informaciones que constan en este informe de las autoridades panameñas es lo que de cierto modo se filtra a elementos periodistas. Seguramente es tan grave lo que consta en este informe, que les llaman el expediente 1 secreto, que pues justamente lo mantienen en secreto, ¿no? Por la trascendencia que puede dar. Seguramente. Pero ¿quién declara secreto a los 3 segmentos? Bueno, eso lo declara el periódico La Estrella. Ya. O sea, para darle algún valor, algo dramático, sí. Pero el informe existe. Lo que me llama la atención
es que el fiscal anuncie públicamente que va a asistir a Panamá y que va a pedirle al director del diario La Estrella que le informe y le dé todos los datos sobre el vicepresidente Glass. Yo entiendo que el fiscal o la fiscalía, dentro de un proceso de indagación, tiene que procurar tener los más propicios elementos de convicción. Y si va a un periódico panameño a pedir datos sobre el vicepresidente de la República, eso yo no sé hasta qué punto es realmente elemento de convicción. Elemento de convicción será si es que va ante las autoridades panameñas respectivas que han formalizado dicho documento y les pide, si es posible, copias de ese documento. O pueden ser hasta copias certificadas. Eso es determinante en un proceso indagatorio. Porque aquí, que diga el presidente o que diga cualquiera que es falso lo que se dice, los únicos que en este momento pueden decir si hay o no hay información sobre este tema escabrosísimo son las autoridades panameñas. Y si ellos no contradicen lo que se está diciendo, pues lo que se está diciendo realmente tiene algo de verdad. ¿En qué quedamos? ¿A quién le compete proseguir en la investigación? El fiscal. Ahora sí, de cuerpo entero. El fiscal debería hacer un viaje a hablar con las autoridades panameñas. Claro. Con las autoridades panameñas. Y él debería indicar de qué tipo de autoridades se trata, qué tipo de informe se trata. ¿Por qué se sonríe? ¿Usted es escéptico, mire, señor asambleísta? Por supuesto, el fiscal, y estaba pensando yo, el fiscal capaz que va y ve su saldo, su movimiento de cuentas en algún banco en Panamá, porque lo que debería ser una persona decente, sí, yo le digo yo, lo que debería ser una persona decente, un fiscal, es ponerse a un lado. Él mismo está señalado como sospechoso. Él se ha comprobado. ¿En qué parte está? En tener una casa mal habida o sospechosamente adquirida, por ejemplo. Pero eso no tiene relación a... No sabemos si él mismo fue exministro de hidrocarburos. Él ha sido abogado personal del presidente de la República. Y ahora es fiscal. Y claramente permite que huyan los pisos. Entonces, yo realmente sospecho también del fiscal. Los mismos colegas del correísmo, del fiscal, están ahora analizando si se le debe o no enjuiciar políticamente. Por lo tanto, no soy yo el único que sospecha. ¿Por qué dudan algunos? Mire, seguramente por lo mismo que yo. Y seguramente ellos incluso le conocen personalmente. Yo no he tenido la oportunidad, no la fortuna. Uno todavía puede escoger amigos. No he tenido yo la oportunidad de conocerle al señor fiscal. Pero yo creo que por un acto de decencia debería ponerse, aunque sea no renuncie, pida vacaciones, vayas a Panamá, vayas a España, donde le guste estar, y permita que el subrogante investigue. ¿No es cierto? Entonces... pero el subrogante es puesto por él. Seguro, pero también hemos de estar puestos los ojos en ese subrogante. Es decir, no puede durar más tiempo la picardía, la burla al pueblo ecuatoriano. Yo creo que es hora. No solamente los asambleístas, no podemos estar con el cálculo de que si esto me da más o menos votos, más o menos réditos políticos, sino cumplir con la ley. Somos fiscalizadores, es cierto. En mi comisión, insisto, hay 9 o 10 de los 12 asambleístas, 9 o 10 correístas. Pero yo hice mi informe de minoría en el caso de los DRUF, y ahí está. Y eso no prescribe. Mis sospechas, mis dudas como fiscalizador, porque eso también tiene que entender la ciudadanía. De acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley, me pagan por sospechar. No es que soy denunciólogo nada más, como alguien suele decirme en las redes sociales. Claro, es una parte, pero también he propuesto 8 proyectos de ley. Están ahí descansando, ojalá hasta que venga otro nuevo estructura legislativa, tan importantes desde mi punto de vista como la de los bomberos. Por citarle un caso, en diciembre, 31 de diciembre, se acaba el financiamiento, las fuentes de financiamiento del Cuerpo de Bomberos del Ecuador. Luis Fernando Torres en Ambato, lo último.
El doctor Enrique Herrería en Guayaquil, ¿lo último? Sí, con todo gusto. Dos consideraciones. En primer lugar, suscribo las expresiones de Claudio Salgado, que sin ser abogado ha acertado. Me parece muy interesante. La primera consideración, el artículo de la Constitución a la que él se refiere, el 233 del Código Penal, determina que el propio ministro fiscal, como cualquier funcionario, también tiene responsabilidades administrativas y penales. En consecuencia, si la omisión de Galo Chiriboga para no haber sancionado o haber previsto los casos de corrupción no ha tenido la participación debida, mañana, lo que dice Claudio Salgado, mañana también se pueden iniciar una serie de acciones penales porque no hay prescripción para los delitos que se están denunciando. Segunda consideración que me parece también importante, el juicio político. Imaginémonos que se lo lleva a juicio político por parte del propio bloque oficialista. En ese juicio político van a poder los asambleístas de oposición presentar documentación en contra de Galo Chiriboga, comenzando por la más obvia, que es su declaración patrimonial jurada, donde cometió el delito de perjurio, y adicionalmente otras cosas que hacen relación también a asuntos petroleros. En el evento de que esa mayoría haya sido un sainete únicamente para encubrir toda esta corrupción en el sector petrolero, lo exonerarán de culpa a Galo Chiriboga y saldrán todos evidenciados ante la nación de que han sido complacientes con la corrupción y que han intentado proteger no solamente a Galo Chiriboga, sino también a los que están implicados en los casos de corrupción en el sistema petrolero. En consecuencia, no se debería por ninguna razón cuestionar que se lo llame a juicio político a Chiriboga, porque si no se lo llama a juicio político Chiriboga, se aplica el viejo adagio, el que calla otorga. Si desde la propia oposición se dice, no lo llamo a juicio político, porque eso ahí es un sainete, eso no me gusta, no me huele bien. Yo coincido con Claudio Salgado que esa es la línea que debe seguir la oposición en la Asamblea Nacional, llamarlo a juicio político, aún sabiendo que lo pueden exonerar, pero eso permitirá a los asambleístas valientes, ahí en el Pleno de la Asamblea Nacional, decirle al país que ahí hay un nido de corrupción que tiene que ser atacado. Muchísimas gracias. Lo que quería agregar es que invitar a que revisen, nosotros lo haremos el día de mañana, una apreciación global, igualmente global digo, porque el fiscal y el contralor están en la mira de la impunidad de la corrupción en el gobierno de Alianza País, según describe la revista Focus, que es otro órgano informativo y de opinión de carácter digital. Aquí se dice que desde el 2007 hasta julio del 2016, la Contraloría envió a la Fiscalía 2037, esto se publicó ayer, sí, 2037 informes con responsabilidad penal. Tengo yo ese documento. Le proveí a un asambleísta muy importante. Dice responsabilidad penal, pero son pequeños municipios, son instituciones de montos de manejo de poca monta, como dicen, ¿no? Eso es lo ecuatoriano. Alrededor de 566 instituciones de la República, la Vicepresidencia, la Asamblea, la Corporación Aduanera, CNT, Petroecuador, IES, Consejo Nacional de la Judicatura, Corporación Financiera Nacional, la misma Fiscalía del Estado, entre otras. Aunque en esta cifra no se incluyen los informes de las obras faraónicas, las grandes, las espectaculares. La cifra expresa que la corrupción y la impunidad atraviesan todo el cuerpo gubernamental. Vale la pena que ustedes se enteren y den lectura a la totalidad de esta investigación periodística de Focus. Me parece interesante porque es bueno tener
y de todos una idea general y global de las cosas que han venido ocurriendo. Señoras y señores, siempre buscando la verdad. Vamos con el tema de las elecciones que este momento se encuentran en plena realización en la nación norteamericana. Me he permitido invitar al colega periodista licenciado Jorge Ortiz y al ex embajador Mauricio Gándara, expertos en elecciones presidenciales, como los menciona la cadena Democracia. Hillary Clinton contra Donald Trump, entre el continuismo y el salto a lo desconocido. Estados Unidos entrará este martes en la dimensión desconocida, así era el nombre de una serial que hemos espectado o telespectado, incluso en la televisión internacional y en la televisión ecuatoriana. Vamos, compañeros, que todavía tenemos tarea.